La parábola fue por excelencia el método para enseñar de Jesús. Jesús enseñó con ejemplos prácticos y cercanos a las personas verdades reales y verdades muy profundas sobre Dios a través de estos ejemplos que Jesús llamó, y también la palabra ahí en Mateo los llama parábolas. A diferencia entonces de otros métodos que usaron los otros maestros de la época. Y en Mateo 13 se encuentran las llamadas parábolas del reino. Jesús hace una serie de parábolas, son como 6, y una de ellas, la cuarta, se encuentra ahí en Mateo 13, en el versículo 44, y dice así en el nombre del Señor: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Y a todas luces, para nosotros, este es un personaje, como se le podría llamar, extremo. Él, si ustedes se fijan, cuando descubrió el tesoro escondido, de cierta forma, no actuó, como se dice, a medias, no actuó de forma dudosa, sino que lo encontró tan valioso ese tesoro, tan importante, que en su entusiasmo lo volvió a esconder y se fue entonces decidido a vender toda posesión que él tenía para volver a comprar ese campo. Y yo quisiera también ampliar la pregunta en esta hora que me hacía en ese momento. ¿Qué te imaginas que había en ese tesoro? Tal vez cuando leemos esta parábola pensamos que podría haber sido oro, tal vez plata, tal vez dinero, o tal vez incluso ninguna de ellas, pero Jesús tomó este ejemplo sencillo para enseñar una cosa muy importante. El reino de los cielos es como un tesoro que tiene gran valor. Y quiero destacar solo dos cosas de esto. Primero, ¿qué quiere decir esta frase que suena de repente o que leemos de forma rápida? ¿Qué es el reino de Dios? Y solamente recordar un poco de historia. El rey en la antigüedad era la figura de autoridad dentro de un país, o dentro, podríamos decir, también de un territorio. Él era soberano sobre ese territorio y sobre sus habitantes. Sus habitantes le debían respeto, le debían obediencia, le debían de alguna forma devoción. Pero este reino humano velaba, al igual que muchos gobiernos, lamentablemente, por intereses propios, en desmedro del bienestar entonces de la persona y de las necesidades incluso de esta misma persona. Y es allí entonces que Jesús habló del reino de los cielos. Y es aquí entonces también donde Jesús nos propone un reino que es diferente. Uno que merece lealtad por parte de sus habitantes. Uno que merece que los habitantes se dejen gobernar por la dirección de su rey. Y siempre esta dirección, esta gobernanza de su rey es y será para su bien, porque este rey es todo bondad, este rey es todo misericordia. ¿Por qué? Porque es el reino de Dios. Valorar este reino como un tesoro es anhelar de forma constante que Dios sea quien gobierne cada una de nuestras vidas e intentar, anhelar, cumplir su voluntad. Y fíjense cómo se aplica esto que vengo diciendo. No se esconde
como un tesoro para olvidarlo como algo que tenga poco valor. Por el contrario, al descubrir este reino, nos cautiva tanto, tanto, tanto que se esconde como un tesoro. Pero no se esconde como un tesoro en la tierra, se esconde como un tesoro en el corazón. Y lo segundo que quiero recalcarles en esta hora es que el reino de Dios es, de acuerdo a lo que viene desarrollando Jesús en Mateo, una prioridad. Él lo había dicho en Mateo 6:33, en la enseñanza del monte. Busquen, y este pasaje tan conocido por cada uno de nosotros, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas o las demás cosas les serán añadidas. Es decir, busquen que su primera lealtad entonces sea hacia Dios. Se fijan, como su rey. La prioridad en ese mismo pasaje no es lo añadido, sino buscar primero su reino. Y esta es la repetida, esta es la insistente enseñanza de los evangelios. Busquen su reino. No tiene que ver con dejar en el extremo todas nuestras responsabilidades, sino en ordenar prioridades para dejar lo que no tiene tanto valor en un lugar más secundario y ubicar a Dios sobre el trono de la dirección de nuestra vida. Recién allí, por gracia, entonces se encuentra lo que podemos llamar añadidura o lo añadido. Queridos, queridas, la apariencia de lo importante que nos rodea a veces nos envuelve. El reino de Dios en este 2020 que está finalizando se ve de forma a veces abstracta o lejana. Parece algo antiguo y limitado incluso a los tiempos bíblicos, cuando se habla de monarquía y de reinado. Pasamos, como se dice, soplados sobre él muchas veces en nuestras lecturas. Pero este texto y el Señor a través de este texto nos hace pensar una vez más en la búsqueda equivocada de valores e importancias que tenemos a diario. Porque, queridos, queridas, este no es un reino o gobierno terrenal con sus defectos o corrupciones, sino uno en el que podemos poner plena confianza, plena lealtad. ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque el Señor es quien lo gobierna, es el reino de los cielos. El reino que Jesús propone es un reino diferente. Allí vemos en parte algo de eso eterno que nunca va a perecer, nunca perecerá, donde reinará y reinaremos por siempre con el Señor, donde estaremos con Él. Nos hacemos la pregunta, ¿qué importancia tiene para mí el reino de Dios? ¿Busco el reino de Dios como el principio de mi camino cristiano? ¿Merece este reino un lugar importante en mi vida? Y el llamado de la palabra en esta hora es: volvamos a recordar su importancia. Privilegiemos su urgencia y busquémoslo de forma personal, dejando que el Señor sea quien gobierne nuestras vidas. Porque este reino, queridos, queridas, siempre, siempre va a merecer nuestra detención. Pero más aún, este reino siempre va a merecer también nuestra atención. Amén. Oremos al Señor.